Ya lo ven, ¿verdad? Ya ven mi... Sí, ya se ve. Sí, ya. Ok, gracias. Bueno, entonces fíjense bien. Ayer me quedé en esta expresión, ¿verdad? A ver, la busco aquí en mis notas. Era P sobre, bueno, phi, nos quedamos en esta expresión. Phi en Z es igual a, creo que era P sobre, ¿qué? 6, ¿verdad? 6 epsilon 0 z cuadrado. P sobre 6 epsilon 0 z al cuadrado. Ajá. Y esto multiplica a z cuadrada más a cuadrada que multiplica al valor absoluto de z más a. Si me equivoco en algo me dicen menos valor absoluto de z menos a menos az que multiplica a la suma de los valores absolutos, creo. Z más a más el valor absoluto de z menos a. Tenemos esto. Y está la llave. Ok, esa es la expresión del potencial. Entonces, esa ya sería la expresión final del potencial, ¿sí? Pero, pues nosotros vamos a checar varios puntos, ¿verdad? Primero vamos a anotar ahí caso 1. El caso 1, o sea, voy a determinar el potencial para puntos que estén fuera de la esfera. Entonces, phi de z para puntos fuera de la esfera. ¿Y esto qué significa? Bueno, que para puntos fuera de la esfera, pues z es mayor que a, es decir, es más grande que el radio de la esfera, ¿verdad? ¿Y en qué cambia esto? Pues esto cambia en que, espérenme porque aquí me marca algo, pero no sé qué sea. ¿Quién sabe? No, bueno, tengo eso, entonces z es mayor que a. ¿Qué significa? Que voy a echar los valores absolutos z más a y z menos a, pues son distancias, ¿verdad? Es decir, z es una distancia y a es una distancia. Entonces yo pongo valor absoluto o en mi potencial aparecen valores absolutos porque son distancias, entonces siempre tienen que ser positivas. Entonces, el valor absoluto de z menos a lo voy a cambiar por una expresión sin valor absoluto, pero verificando que sea positiva. Entonces voy a poner z más a y el valor absoluto de z menos a. Entonces, aquí z es más grande que a. Entonces, por ejemplo, imagínense que z vale 8 y a vale 2. Entonces, el valor absoluto de 8 más 2 es 10. Entonces, aquí, para este caso, el z más a, yo lo puedo cambiar por z más a, ¿verdad? Puedo quitarle el valor absoluto y así garantizaría que de todos modos sale positivo. El z menos a, pues también se va a quedar como z menos a porque el z es más grande que a. Entonces, si le quito un número más grande a algo más pequeño, esto me va a dar positivo. Entonces, puedo quitarle el valor absoluto y dejarlo como z menos a, ¿sí? Aquí no cambian porque z es más grande que a. Entonces, los valores absolutos que yo tengo aquí en el potencial, estos y estos, los voy a cambiar por estos y estos, ya sin valor absoluto. Entonces voy a decir phi de z es igual a P, que es la polarización, sobre 6 epsilon 0 z cuadrado, que multiplica a z cuadrada más a cuadrada, que multiplica, y el z más a, valor absoluto lo cambio por z más a, sin valor absoluto, menos z menos a, también sin valor absoluto, pero entonces este menos le cambia el signo a estos dos, ¿verdad?
Entonces me quedaría menos Z más A. Eso es del primer paréntesis. Menos AZ, que multiplica, igual aquí queda Z más A más Z menos A. Entonces queda Z más A más Z menos A. ¿Sí? Y, ok, entonces ahí pues nada más vamos a simplificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Z menos Z me da 0. Aquí A menos A me da 0. Entonces se cancelan esos términos. Y el potencial en Z es igual a la polarización sobre 6 epsilon 0 Z cuadrada. Y esto pues ya voy a multiplicar, fíjense bien. Aquí me queda A más A, 2A. Por Z cuadrada me queda 2A Z cuadrada más 2A cuadrada por A, 2A cúbica. Esto es un cubo. 2A cúbica. Y acá pues me queda Z más Z, 2Z menos 2AZ cuadrada. Menos 2AZ cuadrada. Y aquí veo que también se simplifica porque este menos este pues me da 0. Bueno, este menos ese. Y finalmente el potencial para puntos fuera tendría que yo es phi de Z igual a, fíjense, un 2, este 2 con un 2 de estos me queda y me va a quedar 3, ¿verdad? Entonces voy a tener que es la polarización sobre 3 veces epsilon 0 a cúbica aquí y abajo Z cuadrada. Este es el potencial para Z mayor que A, es decir, puntos fuera de la esfera. Y hago lo mismo, pero ahora para puntos dentro de la esfera. Entonces voy a poner y voy a cambiar de pizarra. Número 2 sería... ¿Podría regresar un poquito a lo anterior, maestra? Sí, ahí está. Porque en esta parte, ¿dónde está? Aquí, en esta parte. A más A me queda 2A por A cuadrada, 2A cúbica. A por A cuadrada por Z cuadrada, a 2AZ cuadrada. A más A, 2A por Z cuadrada, 2AZ cuadrada. ¿Sí? ¿Sí? No, se multiplica. Sí. Ok. Entonces, eso fue el caso 1. Ahora ponemos caso 2. Ahora pide Z para puntos dentro de la esfera. Para puntos dentro de la esfera. Dentro de la esfera. ¿Qué significa? Pues que ahora Z es menor que A. Está dentro, ¿verdad? El punto Z donde estoy midiendo el potencial es menor que el radio de la esfera, pues entonces está dentro. Entonces, cuando eso pasa, los valores absolutos Z más A y el valor absoluto Z menos A, ¿cómo cambian? Díganme, ¿ahora Z es más pequeño que A? El primero queda igual y ¿Queda el igual? queda con su absoluto. Y si pero lo que quiero es quitar el absoluto. ¿Cómo garantizaríamos quitar el absoluto pero que quede positivo? Se le quita el absoluto, pero se multiplica la suma por un signo negativo. Exacto. Entonces me quedaría A menos Z, ¿no? Sí. Sí, para que esto me dé positivo. Entonces voy a cambiar el absoluto Z más A por Z más A, queda igual. De todos modos sería positivo porque A es más grande y aunque le quite algo chico, pues va a quedar positivo. Y acá, pues como A es más grande, para garantizar que sea positivo, tengo que restarle a A el Z.
Entonces, este lo cambio por esto. Cuando lo llevo a la expresión del potencial, el potencial me queda que phi en z es P sobre 3 epsilon 0 z cuadrada por z cuadrada más a cuadrada que multiplica, fíjense bien, en este caso era z más a, z menos a. ¿Sería Entonces, 6, no, maestra? esto, era 6, aquí, sí. Ok. Sí, 6. Aquí multiplica a la suma, entonces es z más a menos esto, pero el menos le va a cambiar el signo, entonces me queda menos a más z, ¿verdad? Menos az que multiplica a la suma más entonces me queda z más a menos z. Y listo. Entonces veo lo que se cancela. Entonces, aquí me va a quedar menos z más z 0, a menos a 0. ¿Sí? Entonces ahora pues voy a tener que phi de z pues es la polarización sobre 6 veces epsilon 0 z cuadrado que multiplica. Fíjense, aquí me queda z más z, z cuadrado. Perdón, 2z. 2z por z cuadrada, 2z cubo. ¿Verdad? Z más z, 2z por a, 2 por a cuadrada, más 2a cuadrada z. Y aquí me queda a más a, 2a por a, 2a cuadrada z, menos 2a cuadrada z. Y aquí veo pues que también menos me da 0. Y 2 entre el 6 pues me queda un 3 y listo. Finalmente el potencial tengo que phi de z. También Pues se es la... simplifica z, ¿no? ¿Mande? También se simplifica z. Ah, sí, sí. Sí, una, ¿verdad? Y quedaría El pz cubo, sobre 3 epsilon 0. exacto. PZ sobre 3 epsilon 0. Y listo, este sería mi potencial para puntos donde z es mayor que a. ¿Sí? Y al final yo puedo expresar mis resultados como, fíjense bien, phi de z igual, abrimos llaves porque tenemos en 2 regiones, ¿verdad? Entonces, en esas 2 regiones, nosotros pues lo podemos expresar en llaves, así como la función valor absoluto, ¿verdad? Entonces, déjenme anoto. Entonces, para puntos dentro que obtuve, se me olvida, P a cúbica entre 3 epsilon z cuadrada. Entonces, sería P a cúbica sobre 3 epsilon 0 z cuadrado. Si no me falta nada, ¿verdad? Esto es para z mayor que a. Y me queda P z sobre 3 epsilon 0 para z menores que a. Entonces, esto es para puntos fuera de la esfera y esto es para puntos dentro de la esfera, ¿verdad? Entonces ya tengo el potencial y también les quiero mostrar o recuerdan cómo obtener el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. ¿Sí recuerdan? ¿Cómo es la relación entre el potencial y el campo eléctrico? ¿Cómo? ¿No se acuerdan? No me acuerdo. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. ¿Sí? Entonces, si yo conozco el potencial eléctrico,
creado, que de hecho, fíjense bien, esta es una herramienta muy buena porque acuérdense que el campo eléctrico es una función vectorial y es más complicado trabajar con vectores que con escalares, ¿verdad? El potencial es un escalar, entonces lo único que hago es derivar el potencial o aplicarle el gradiente y yo obtendría el campo eléctrico generado en esos puntos. Entonces, si yo ahorita ya conozco el potencial creado por esa esfera, pues entonces ahora yo a partir de ese potencial puedo conocer el campo eléctrico generado por esa esfera para puntos fuera de la esfera y para puntos dentro de la esfera, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. En este caso, acuérdense que el gradiente pues lo tengo en cartesianas, ¿verdad? Depende de z nada más, de x y de y no. El gradiente en cartesianas, acuérdense que es parcial respecto de x en y más parcial respecto de y en j más parcial respecto de, bueno, respecto de z en k-gorri. Pero como solo tengo componente en z, cuando yo aplique, bueno, como esto solo depende de z, solamente en este caso, ¿verdad? Ya si tiene más variables, pues tienen que hacerlo completo. En este caso, el campo en Z, que solamente va a tener componente en Z, es menos la parcial del potencial, que solo depende de Z, respecto de Z, ¿sí? Si dependiera de más variables, hay que aplicar el gradiente completo, pero en este caso solo depende de una. Entonces, solamente lo tengo que derivar en Z. Entonces, si yo derivo, y de hecho no lo voy a hacer, nada más se los voy a anotar aquí, el campo en Z va a ser igual. Entonces voy a derivar. Como es muy fácil derivar esto, fíjense, es menos la parcial de phi respecto de z. Este z cuadrado lo subo como z a la menos 2. Entonces voy a derivar z a la menos 2, me quedaría menos 2z a la menos 3 por este menos más. Entonces el campo sería p a cúbica. Entonces sería 2p a cúbica sobre 3 epsilon 0 z cúbica. Y este sería el campo para z mayor que a. ¿Sí? Sería menos, ¿no, maestra? No, porque No, este ¿verdad? menos que lleva el gradiente Sí, cierto. con el menos de la derivada, pues se hace más, ¿verdad? Ya. Gracias. Ok. Y luego este lo derivo respecto a z y pues la derivada de z es 1, entonces me queda p sobre 3 epsilon 0 negativo, en este caso sí. Entonces es menos p sobre 3 epsilon 0 y este es el campo para z para puntos internos o dentro de la esfera. Si se fijan aquí, esto es constante, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico dentro de la esfera es constante, es menos p sobre 3 epsilon 0. Y listo, así sacaríamos el campo eléctrico a partir del potencial, ¿sale? Entonces voy a dejar la tarea y luego sigo con el vector desplazamiento. Espérenme, aquí ya se me cayó todo. Ay, ahí está. Entonces, tarea. Son 4 problemas que hay que hacer. Esto que yo hice en este problema, pues hay que irlo haciendo más o menos parecido, ¿sí? Entonces, tarea. Tarea. Número 1. Déjenme que aquí los tengo ya seleccionados. Déjenlos encuentro. Aquí están. Ok, el número 1 es una esfera de radio A, de radio A
con polarización. De hecho, ya hicieron una parte de esto. Con polarización P vector igual a beta R a la N en R gorrito con beta constante y N mayor o igual a 0. Entonces tienen eso. Determinar el campo eléctrico y el potencial dentro y fuera de la esfera. Dentro y fuera de la esfera. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia con la esfera que yo hice? Bueno, la esfera que yo hice, la polarización era constante, para empezar. Aquí la polarización no es constante. ¿Por qué? Porque varía con el radio, ¿verdad? Y luego la esfera que yo hice, pues el punto donde quería el potencial era un punto sobre el eje Z. Aquí no menciona cuál punto, entonces tienen que tomar un punto general en el espacio con las 3 coordenadas, X, Y y Z, ¿verdad? Entonces va a estar un poquito más bonito. Tienen que determinar el campo y el potencial dentro y fuera de la esfera, entonces tienen que hacer el análisis que yo hice, puntos internos y externos y listo, ¿sí? Ese sería el número 2, es el número 1 y el número 2. ¿Qué más? A ver. El cilindro. Son 2 del cilindro. Entonces, el primer cilindro sería un cilindro. No es el infinito. De largo 2L con eje el eje Z. Con eje el eje Z. Y radio A de su sección circular, es decir, de las tapas, ¿sí? De su sección circular. Radio A de su sección circular, espérenme, es que se me... Está polarizado uniformemente. ¿Qué significa que algo esté polarizado uniformemente? Pues que es constante, ¿verdad? Uniformemente. Esto significa pues que la polarización es igual a P aquí la tiene en K gorrito, donde P es constante. Eso significa que tenga polarización uniforme. Maestra, ¿qué dice en el primer renglón? Es que no lo entiendo. Aquí, un cilindro de largo 2L con el eje Z y radio A de su sección circular está polarizado uniformemente y aquí P igual a P mayúscula en K gorrito, donde P mayúscula es constante. Esta es una constante. Ajá, eso. Entonces, punto y aparte, considerando, este sí está medio largo, considerando que el centro del cilindro está en el origen
van a determinar el campo eléctrico en todos los puntos sobre el eje Z. Determine el campo eléctrico en todos los puntos. Ahí le voy a tener que cambiar. En todos los puntos, para que vean, aquí sí dice sobre el eje Z. Donde Z sea mayor o igual a 0, es decir, solo para puntos positivos. ¿Sí? Maestro, ¿le puede regresar un poquito? Nada más uno. Sí, voy. Ok, aquí no me piden el potencial, aquí solo es el campo. Ahí está. Gracias. El tercer problema también es un cilindro, pero es un cilindro infinito. Entonces, el tercer problema es un cilindro infinito de sección circular. Es sección circular. Léanlo ahorita por si no entienden a mi letra, pues me preguntan, porque después pues ya de radio A, ese es el radio de la tapa, tiene su eje sobre el eje Z, tiene su eje sobre el eje Z. Tiene su eje sobre el eje Z. Está uniformemente polarizado. Está uniformemente Eso significa que P es igual a P, pero en este caso la polarización es en I gorrito, no es en K gorrito como en el anterior, con P constante. ¿Sí? Entonces, determinar el campo eléctrico para cualquier punto sobre el eje del cilindro. Para cualquier punto sobre el eje del cilindro. Ajá. Nada más. Si se fijan aquí también, aquí dice cilindro. Aquí sí nos indica que el punto donde lo queremos, pues es el eje Z. Y nada más nos pide el campo eléctrico, ¿verdad? Y el último problema, déjenme lo encuentro porque ya se me perdió. Ay, es que no era este. Déjenme lo encuentro. El 4 también es una esfera. Van a ser 2 cilindros y una esfera. Nada más denme un momentito. Serían... Aquí está. Maestro, ahorita le puede regresar un poquito a los primeros problemas, por favor. Sí, aquí está. Si quiere, antes de que anote el 4. Ándale. Ahí está, gracias.
Ok, el 3 y el último. 4. Entonces es una esfera de radio R mayúscula. Tiene una polarización y la polarización va a ser P, tampoco es constante, esta sí varía, igual a K por R vector, donde K es constante, y aunque K sea constante, de todos modos varía con R, ¿verdad? Entonces, no es uniforme. Y R, pues acuérdense que es cualquier punto dentro de la esfera. Entonces, determinar el campo fuera y dentro de la esfera. Ok, sería esto. Nada más en un problema, déjenme ver en cuál es. En el cilindro infinito, aquí, en este que es el 3, nada más se da un tip y dice que el problema se vuelve más fácil si se elige el punto de campo en el origen. ¿Sí? Entonces, pues da ese tip. Y nada más. Y antes de que se me pase, ustedes ya tienen cómo obtener el potencial para cualquier objeto que esté polarizado, ¿verdad? Que es la suma de dos términos, que es la expresión a la que llegamos anteriormente, pero también estas fórmulas que les voy a dar son válidas, ¿sí? La que habíamos obtenido, que era la primera, entonces el potencial también lo pueden obtener como con esta expresión. Entonces, estas también son válidas para estos problemas. Ustedes eligen cuál utilizar. Sería phi en R igual a la integral sobre el volumen de la polarización, que depende de las coordenadas primadas, punto, ahí la tienen esta, R gorrito, mayúscula, sobre 4pi epsilon 0, R cuadrado integrado en d tau prima. Esta es una expresión válida para el potencial y la tenemos. Y para el campo, pues el campo también lo podemos obtener ya sea a partir del potencial o bien igual como una integral sobre el volumen de rho b, ¿sí? Sobre 4pi epsilon 0 r cubo, r gorrito en d tau prima. Esto también. O bien el campo también, si se fijan, esas son las de electricidad y magnetismo, nada más cambiando pues las densidades de carga, en lugar por las densidades de carga ligada. Entonces, esto es sobre S' de sigma B sobre 4pi epsilon 0 R cubo por R gorrito de A'. ¿Sí? Ajá, y la última, o creo que ya son todas. Sí, ya, son esas tres, más la que encontramos, que es la suma de las dos integrales. Entonces, pueden usar esa de acuerdo al problema o lo que se les facilite más, ¿sale? Ok, entonces, estos 4 problemas son para la siguiente sesión, que en principio sería el siguiente lunes, pero es puente, entonces serían para el siguiente martes. En caso de que no les salga, pues bueno, ahí van a seguir pendientes porque de este tipo pues vienen los del examen, ¿verdad? Entonces, pues ahí les encargo. Tienen una semana exactamente para resolver estos 4 problemas. De todos modos, yo nombraría quienes los van a exponer. Así es que hay que hacerlo en sus apuntes paso por paso para que nos lo expliquen más rápido y veamos todos los pasos que hacen. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, maestra. Si tenemos dudas en el lapso de la semana, ¿dónde la podemos contactar para preguntarle, pues, las dudas?
Ya, no, pues no me van a poder contactar. Pues no sé. Ivania tiene mi número, así es que si tienen una duda, pues ya le piden mi número, ¿sale? Muy bien, maestra. Sí, ella lo tiene, entonces ya. Pero pues dudas específicas, nada de que, ¿cómo se hace? No, pues no. Así como de que aquí ya me atoré o cosas así, pues sí, ahí sí los puedo ayudar. Entonces, bueno, hasta aquí sería la tarea. La quise dejar porque es importante esta tarea. Son 4 problemas fuertes, ¿sí? Entonces, pues ahí quedan pendientes. Y bueno, ya, hasta aquí ya. También, bueno, hoy vamos a ver lo que es un vector desplazamiento, ¿sí? Entonces, así lo vamos a llamar aquí. Vector desplazamiento. Déjenme ver si puedo anotarlo aquí en la pantalla. Ok. Vector desplazamiento. Es que estoy aprendiendo a usar esto, así es que ténganme paciencia. Vector desplazamiento. Entonces, para este vector desplazamiento, fíjense bien, como ya hemos visto, creo que ahí está. Como ya hemos visto, la carga ligada nos ayuda, nos permite más bien. Nos permite dividir las cargas en dos clases. ¿Se acuerdan que cuando acabamos de ver eso, ¿no? Que un material que está polarizado yo lo puedo ver como la suma de dos cargas ligadas. Y de hecho, pues veo el potencial de un objeto polarizado como la suma o como si la suma de los efectos de dos cargas ligadas. Por un lado está la carga ligada, que es la densidad volumétrica, ¿verdad? Y la otra es la superficial. Entonces lo veo como la suma de esas dos cargas. Entonces ahora, aparte de esas cargas ligadas, el material puede tener otro tipo de cargas y a esas otro tipo de cargas le vamos a llamar cargas libres, que prácticamente pues son todas las demás cargas que no entran dentro de las cargas ligadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la carga ligada nos permite dividir las cargas en dos clases. ¿En qué clases? Pues vamos a tener dos clases, ¿sí? Unas van a ser las cargas ligadas, que nosotros ya las conocimos. Déjenme pongo añadir texto. Bueno, que se pone solo. Serían las cargas ligadas. Que son las que nosotros ya vimos, ¿sí? Por un lado están esas y por el otro están las cargas libres. ¿Cuáles son las cargas libres? Pues todas las demás, ¿sí? Por ejemplo, en un conductor, pues son las cargas libres, ¿verdad? Las cargas que se pueden mover. Entonces tenemos esos dos tipos, cargas ligadas y cargas libres. Entonces, a las cargas ligadas, nosotros ya hemos usado la notación. En este caso, las voy a poner como la rho B, ¿sí? Que estos prácticamente son las cargas que nos dicen cuáles son los efectos de la materia, ¿verdad? ¿Por qué los efectos de la materia? Porque nos dicen si esa materia está polarizada o no está polarizada. Entonces, esas serían las cargas ligadas. Las cargas libres las voy a denotar como rho sub L. Entonces aquí voy a poner las cargas ligadas vienen de elementos, es en verde
elementos que constituyen la materia. Estas son las cargas ligadas, ¿sí? Los elementos que constituyen la materia. ¿Por qué? Porque ya tienen los efectos de la polarización, ¿verdad? Y las cargas libres, que son todas las demás, ¿sí? Es como generalizar esto. Entonces, son el resto de carga libre. Significa que de alguna manera se puede controlar su distribución, ¿sí? Son el resto de cargas y de alguna manera se puede controlar. Y aquí ya no. Se puede controlar su distribución. Por ejemplo, ¿a qué me refiero eso de que se puede controlar su distribución? A que, por ejemplo, yo puedo moverlas o puedo provocar su movimiento, ya sea por acercar un objeto cargado, por ejemplo, en la carga por inducción y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces se puede controlar su distribución de alguna manera. Tendría eso. Entonces aquí yo ya tengo que voy a dividir todas las cargas en cargas ligadas y cargas libres. Entonces la suma de estas dos cargas, las libres más las ligadas, me daría la carga total, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, bueno, pues la carga total lo voy a poner aquí abajo. A partir de estas, pues bueno, eso sí lo debo de escribir. La carga total va a ser ρ total. Igual, ¿no? A ρ, simplemente, igual a ρb más ρl. ¿Sí? Entonces esa sería la carga o la densidad de carga total. Y ahora, pues fíjense bien, ¿quién recuerda la ley de Gauss en forma diferencial? ¿Me pueden decir ley de Gauss en forma diferencial? ¿Cuál es? ¿Nadie se acuerda? ¿No es, maestra, la de la integral del campo eléctrico por el diferencial de superficie? Esa es, sí, pero esa que me estás diciendo es la forma integral. La forma diferencial es con la divergencia. Y es esta, acuérdense, miren, ahorita que la ven se van a acordar. La ley de Gauss. Del campo, ¿no? Exacto, es la divergencia del campo eléctrico, es igual a la densidad de carga total sobre epsilon 0. Esta es la ley de Gauss, ¿verdad? ¿Para qué la voy a usar? Porque fíjense bien, aquí solamente se consideraba la carga total del objeto que estábamos estudiando, ¿verdad? Pero en este caso, como yo ya tengo cargas ligadas y cargas libres, es decir, todo el objeto o todo el material que yo estoy considerando va a tener en principio cargas libres y las cargas ligadas, es decir, va a tener polarización de alguna manera, pues esta ρ la tengo que cambiar por esto, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar la ley de Gauss en forma diferencial. Y de aquí, bueno, pues nosotros tenemos, fíjense bien, voy a cambiar de pantalla. Entonces, de esa ley de Gauss, despejo, se fijan mi letra bien fea, pero bueno, trato de hacer lo mejor que puedo. Despejo ρ de esa ley de Gauss y ρ va a ser igual. El epsilon 0 es una constante, entonces pasa multiplicando.
y tengo que es epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico, ¿verdad? Tengo eso. Entonces, pero esa ρ es la, ¿cómo se dice? Es la densidad de carga total, ¿verdad? En este caso. Entonces, voy a tener que ρ es igual a ρ. Entonces, por un lado, tengo que ρ es epsilon 0 por la divergencia, perdón, del campo eléctrico igual. Aquí estoy haciendo uso de esta ρ, el epsilon 0 pasó para acá, pero ρ también es esto, ρ sub b más ρ L. Entonces, esto es igual a ρ sub b más ρ sub L, ¿no? Que es la densidad de carga total. Cuando tengo esto, yo recuerdo que me pueden decir cuál es la expresión de ρ sub b en términos de la polarización. Eso sí lo acabamos de ver, si se acuerdan. ¿Qué es? Es la P por el vector R primado. No, perdón, maestro, no. Me estoy confundiendo de apunte. Es el menos gradiente primado. Menos la divergencia. Por de la polarización. Ajá. Lo voy a poner así, ¿sí? Es menos divergencia. Cuando vean producto punto entre este operador y algún vector, es producto punto. Entonces, esto yo lo sé, entonces lo voy a sustituir aquí, ¿verdad? Si lo sustituyo ahí, voy a tener epsilon 0 de la divergencia del campo eléctrico igual a menos la divergencia de la polarización más ρ L. ¿Sí? Y aquí, pues voy a despejar ρ L. Voy a tener ρ L es igual a epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico más la divergencia de la polarización, ¿verdad? Entonces aquí, si se fijan, tengo divergencia aquí, tengo divergencia acá. La divergencia es derivadas, ¿verdad? Y acuérdense que la derivada es una operación lineal. ¿Qué significa que sea una operación lineal? Que la derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas y viceversa. Entonces aquí, haciendo uso de eso, yo puedo decir que la ρ L, que es la densidad de carga libre, es igual a la divergencia de epsilon 0 por E más la polarización. ¿Sí? Y a esto que yo tengo aquí, dentro de los paréntesis, se le llama, a esto, se le llama el vector D. Este es un campo vectorial que está en términos del campo eléctrico y la polarización, y en este caso D es igual a epsilon 0 por el campo E más el campo P. Y esto es el vector desplazamiento eléctrico. Déjenlo, pongo con letras. Vector desplazamiento eléctrico. Este va aquí. Vector desplazamiento eléctrico. Y finalmente, pues nosotros llegamos como a otra expresión parecida de la ley de Gauss, pero ahora en términos del vector desplazamiento, que si se fijan, aquí tiene los efectos de la carga más la polarización. Entonces ya aquí tengo la dependencia de las propiedades de la materia, ¿verdad? Siempre que aparezca ya la polarización en una expresión, nosotros estamos considerando los efectos de la materia en los fenómenos eléctricos. Entonces a este se le llama vector desplazamiento eléctrico y finalmente nosotros tendríamos que la divergencia del vector desplazamiento es igual a ρ sub L. Y esta es como la ley de Gauss, pero ahora
considerando los efectos de la materia. ¿Por qué? Porque ya tiene la polarización. Fíjense en esta expresión que es la ley de Gauss en forma diferencial. Tengo divergencia de un campo igual a carga sobre una constante. Entonces, acá tengo divergencia de un campo igual a la carga, ¿verdad? Entonces, esta es como una ley de Gauss. Vamos a poner algunas... Maestra, ¿le puede regresar un poquito a la anterior? Sí, ahí está. ¿Listo? Sí, maestra. Ok, vamos a poner algunas características. Lo voy a poner en texto. Entonces, características del vector desplazamiento. Es un campo vectorial del vector desplazamiento, 2 puntos y aparte. Ay, bueno, lo pongo aquí y lo vuelvo a escribir. La primera característica que voy a añadir sería número 1. Fíjense bien. Su divergencia depende exclusivamente de la densidad de carga libre. De la densidad de... A ver, espérenme. De la... No está escribiendo, a ver, espérenme. De la densidad de carga libre. Y eso lo vemos, ese es el primer punto, ¿verdad? Entonces, esa es la primera característica, esa la vemos de la expresión. Su divergencia solamente depende de la densidad de carga libre. Número 2. Sus dimensiones, o más bien sus dimensiones son las mismas que las de la polarización. ¿Por qué? Fíjense bien, porque se define como epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Pero bueno, también tendría las mismas unidades de epsilon 0 por campo eléctrico, ¿verdad? Pero es más fácil decir que tiene las mismas dimensiones de polarización porque son más simples que si sustituyo yo las unidades, por ejemplo, de campo y de la epsilon 0, pues me es más fácil ver esto. Entonces, número 2, sus dimensiones son las mismas que las de la polarización y sus unidades en el sistema internacional, que es el SI, son 2 puntos. Esto va aquí. Entonces, ahí sí lo voy a anotar yo. Voy a poner las dimensiones del campo, que serían las dimensiones de D, pues son las mismas que las dimensiones de P. Y sus unidades son las mismas. Entonces, las unidades de D, solo voy a poner D. Así van a ser las unidades de polarización. Acuérdense que es 1 coulomb por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, nada más una nota final. Añadir texto y le ponemos nota. ¿Sí?
La nota va a ser la siguiente. Entonces, la divergencia del campo, bueno, del vector desplazamiento puede considerarse que no escribe. Considerarse la ley de Coulomb para la interacción. Acuérdense que cuando digo interacción es fuerza, ¿verdad? Entre cargas puntuales más los efectos eléctricos de la materia. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, de hecho, esta nota la voy a poner aquí abajo. Fíjense bien, ¿por qué digo esto? Porque de hecho la ley de Gauss que ustedes vieron en electricidad y magnetismo, que es esto, realmente representa la ley de Coulomb, ¿verdad? Para cargas puntuales, es decir, mide la interacción de dos cargas puntuales, por ejemplo, de la forma más básica, de dos cargas puntuales y pueden determinar la fuerza entre ellos y también pueden determinar el campo que crean, por ejemplo, esas dos cargas puntuales en algún punto en general. Entonces, eso es esta expresión y la expresión que yo obtuve, si se fijan, en este D, pues tengo el campo eléctrico y además tengo la polarización, ¿verdad? Entonces, además, fíjense bien, además de que se puede considerar como la ley de Coulomb para la interacción entre cargas puntuales, más los efectos eléctricos de la materia. ¿Por qué? Porque aparece el vector polarización. ¿Sale? Entonces, esto sería como la ley de Gauss, pero ahora considerando los efectos eléctricos de la materia. Es decir, va a haber un término extra que nos va a hablar sobre la composición o cómo está dispuesta la materia, que de ahí vendría, a lo que me refiero con eso, es la polarización. Pues hasta aquí sería todo, chicos. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Después de esto, seguimos con condiciones de frontera para los campos. ¿Qué es eso? Bueno, pues que ahora, por ejemplo, si yo tengo dos materiales dieléctricos, era como tipo en óptica, ¿verdad? Tengo dos materiales, pero sobre esos materiales pues hay una línea que los divide. Entonces quiero saber cuáles son las condiciones en esa línea que los divide o en esa frontera, cuáles son las condiciones para los campos. Entonces eso sería lo que veríamos en la siguiente clase. Y vamos a ver pues que el campo eléctrico tiene ciertas condiciones de frontera y el vector de desplazamiento también. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces por hoy sería todo. Nos vemos el siguiente martes con la tarea, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Hay que tratar de irla haciendo porque les digo que sí, pues así va a ser tipo la evaluación. Y en estos días tal vez suba tareas a Classroom. También porque pues es que es una semana, ¿verdad? Entonces van a tener mucho tiempo libre. Voy a tratar de ponerme a hacerles a subir las tareas a Classroom. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Hasta el siguiente martes. Sale, bye.